Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Les damos a nuestros oyentes una calurosa bienvenida al programa radial del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas latino-indo-afroamericanos de la patria grande, que se emite por la querida Radio Rebelde. Ariel, se escuchan ruidos desde tu micrófono. Disculpa, ahí lo anulo. Bien, y se replica los miércoles de 14 a 16 horas por www.radiopopul.ar, Radio Popular, en el espacio de Pelusa. Traemos aquí temas políticos sociales, del área de la cultura, de historia, de medio ambiente, de inclusión y actualidad. No somos un informativo, pero no escapamos a las noticias que hacen a las vivencias de nuestro pueblo. Emitimos mediante una aplicación de comunicación en red, como habrán comprobado recién cuando se escuchan ruidos extraños, pero lo hacemos para no asistir todos juntos a la radio en tiempos de pandemia. Hoy estará ausente con aviso Keila Jambra, a quien deseamos suerte en sus exámenes. Contaremos con la participación de Ariadna Zambucetti, dedicada a temas medioambientales. Roberto Paiva va a traernos un interesante tema para el debate. Zulma Gómez, siempre atenta con sus aportes. Mary López y Rafael Solano en locuciones. Silvio Benítez en la gráfica del programa, con sus comentarios Gabriel Alonso. También Ariel Testori, quien es el coordinador de redacción de los 4 periódicos del Proyecto Cultural Maíz. Y quien les habla, Ricardo Con. Para comunicarse con nuestro programa pueden llamar o whatsappear al 11 2690 8496. 11 2690 8496. En los controles nuestra operadora Dayana Álvarez. Hoy vamos a traer al programa, además del conflicto en Europa, otros temas de actualidad, un reportaje del cohete de la Luna al investigador Rocco Carbone. Además, parte del alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con definiciones sobre el lawfare y los aportes de Ariadna a la conciencia medioambiental. También una actualización de las investigaciones sobre el intento de magnicidio. Por estos días recordamos en la voz de Gabriel Alonso que... Te di el pie, Gabriel. ¿Cómo les va? Bueno, acabamos de terminar la festividad del Año Nuevo Judío, que comenzó el domingo pasado y la festividad llegó hasta hace un rato, según mis conocimientos de judaísmo. ¿Es cierto, Ricardo, lo que digo? Es tal cual y se suele decir Shana Tova. Shana Tova, bien. Y estamos, la primera vez que estamos transmitiendo en el 5783, que no es poco, así que ténganlo en cuenta. Y bien, pasaron cosas. Yo quería contarles qué cosas pasaron en otras épocas para este día. Por ejemplo, cuenta la leyenda que el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Fue un día instituido por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, allá por enero del 1999, en recuerdo de la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil que fuera presentada por el legislado. En 1947, hace mucho tiempo, yo aún no había nacido, se promulga la ley 13.010, que instituye el voto femenino obligatorio tras las intensas gestiones de doña María Eva Duarte de Perón. El 23 de septiembre también de 1973 es asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. Es un crimen que se atribuyó a los montoneros y si bien la organización guerrillera nunca se lo adjudicó oficialmente, algunos de sus miembros admitieron la autoría del hecho. Eran épocas complejas. En 1974, particularmente, el doctor Silvio Frondizi fue secuestrado y asesinado por un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA.
era hermano del expresidente Arturo Frondizi y fue fundador de Praxis y del movimiento de izquierda revolucionario, Mir Praxis. Había nacido en Paso de los Libres, en Corrientes, el 19 de enero de 1907. Bueno, eso es el capítulo mío de las efemérides para contarles. Adelante. Gracias, Gabriel. Vamos a escuchar a Copani en un tema musical, por favor, Dayana. Una maravilla escucharlo a Copani. El clarín es un simple instrumento, algo más que una torpe corneta, musical artefacto de viento que oís un momento y después te atormenta. El clarín era un cuerno de caza, pero no de cualquier cornamenta. Era el asta de bueyes de raza que por donde pasan el miedo acrecientan. El clarín no combina armonías, suena igual si lo sopla su dueño, o su tropa, o su cofradía, y peor todavía si sopla un ingenuo. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez. El clarín desde tiempos de antaño fue forjado en diversos metales, por lo tanto con menos tamaño logró hacer más daño a más animales. El clarín de esa forma atraviesa por más campos que en la cacería. Tempranísimo anuncia que empiezan batallas que apestan y arruinan el día. El clarín de por sí es mentiroso, a lo lejos parece trompeta. Al mirarlo de cerca es tan soso y su tono filoso el alma te agrieta. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez, de una vez, de una vez. El clarín nunca habrá de escucharse musicando un adiós ni un regreso, ni en los sueños, ni en los despertares, ni en cielos, ni en mares, ni en risas, ni en besos. El clarín no posee una tecla que acaricie el calor de una mano, ni el vibrar de una fiesta entre cuerdas que se alce y se pierda en la fuerza de un piano. El clarín siempre estuvo asociado al llamado de la hora más cruel. Canta mal si es de bronce dorado, de hueso o armado de tinta y papel. Hoy vamos a tener una noche muy Copani. Realmente los temas de Copani pegan tan bien con todo lo que hablamos habitualmente. Bien, a continuación, y como anuncié, vamos a emitir una entrevista realizada por Sebastián Premisi, del Cohete a la Luna, a Rocco Carbone. Rocco es un doctor en filosofía, investigador del CONICET, docente e integrante del espacio cultural intelectual Comuna Argentina, un espacio de pensamiento sobre la realidad política y social. Su pensamiento respecto a la violencia política imperante resulta muy interesante y esclarecedor, y creo que va a disparar un debate que todavía está pendiente. Así que si Dayana hace su magia, vamos a escucharlo.
y para retomar este primer punto, que es fundamental, porque cuando hablamos de mafia, efectivamente hablamos de organizaciones criminales. Y las mafias italianas tienen una relevancia peculiar en esas organizaciones criminales transnacionales e intercontinentales. Son muy importantes, no porque sean italianas, sino porque son organizaciones criminales clásicas, tradicionales, históricas, que tienen más o menos 200 años de historia, tal como la conocemos hoy en día. Porque mafia, Sebastián, hay en todo el mundo. Hay mafia rusa, mafia china, algunas manifestaciones de las mafias chinas podemos reconocerla acá en la Argentina, pero no todas esas mafias son tradicionales, históricas. No todas ellas tienen, digamos, la historia que tienen las mafias italianas, que luego, con los procesos inmigratorios de Italia hacia el mundo, se radicaron en otros lugares, en otras latitudes del mundo, véase en la Argentina. Dicho esto, retomo ese contrapunto que ha dado pie al comienzo de la conversación, el contrapunto, el continuum entre lo legal y lo ilegal. O sea, para reconocer a una organización de tipo mafioso hay que reconocer un principio cognitivo, un principio lógico. Ese principio lógico es el continuum, el contrapunto entre lo legal y lo ilegal. Cuando efectivamente, digamos, somos capaces de identificar ese principio cognitivo, lógico, racional, que hace contrapuntear dos cosas que teóricamente tendemos a pensar de manera opuestas, lo legal y lo ilegal, cuando se cruzan, se empalman esas formas, y cuando se determina la aparición del continuum entre lo legal y lo ilegal, entonces estamos frente a una organización mafiosa. Y cuando reconocemos ese principio, detrás de ese principio siempre está un sujeto, que nunca es un sujeto individual, sino que es un sujeto colectivo, organizado, que se mueve en muchos territorios al mismo tiempo. Como decía antes, las mafias son organizaciones transnacionales, globales, algunas de ellas. La mafia calabresa, la 'Ndrangheta, es una organización global. Y entonces es importante identificar ese principio. Y de hecho te diría que la mafia es una legalidad destitutiva de la legalidad. La mafia es una legalidad destitutiva de la legalidad y desde la legalidad. Eso es la mafia. Y eso es el macrismo. Para empezar esta pequeña conversación. No, para ir metiéndonos y ahora desarmarlo, primero cuando decís que tiene que haber un principio cognitivo, me lleva a pensar en todas las veces que uno se mofa de ciertas actitudes de Mauricio Macri en la forma en la que habla o ciertas torpezas en su léxico, y eso a veces me hace mucho ruido porque nos hace perder de vista la planificación que hay detrás de cada una de esas acciones. Yo siempre trato de pensar que Cambiemos, digamos, como organización, como partido, hizo todo lo que venía a hacer, incluido, bueno, parte del eje de esta charla son toda la estructura de espionaje como parte de esa cuestión mafiosa. Entonces tenemos la planificación y bueno, y después empecemos a desarmar. ¿Dónde ves vos todo lo mafioso en Cambiemos? ¿En qué gestos? ¿En qué momentos? ¿Desde cuándo lo viste por primera vez? ¿Cuál podría ser para vos el gesto constitutivo de esa organización mafiosa llamada Clan Macri o Cambiemos o PRO? Sí, muchas cosas también acá. En Italia existen 4 organizaciones mafiosas clásicas que tienen más o menos 200 años de historia. O sea, se manifiestan tal como nosotros y nosotras las conocemos a partir de 1861, a partir de la Constitución del Estado Nacional. Y estas 4 organizaciones son la Cosa Nostra, activa en Sicilia, pero también en los Estados Unidos. Seguramente las y los oyentes recordarán a Al Capone en Chicago. Luego está la Camorra, en la zona de Nápoles, de Campania, la Sacra Corona Unita en Puglia y en Calabria la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Es uno de los tantos nombres, porque como las mafias son culturas,
y también formas de poder, formas de poderes que se enquistan o que tienden a enquistarse en los estados, en las instituciones públicas. Como toda la forma de poderes, la mafia calabresa tiene muchos nombres. Se puede llamar mafia calabresa, 'Ndrangheta, Onorata Società, Mamma Santissima, La Santa, etc. Tiene 200 años de historia, como te decía, y hasta 1970 del siglo pasado, entre 1930 y 1970 del siglo pasado, la mafia calabresa fue conducida y hegemonizada por un clan, que es el clan Macri. Así, de una, ahí. Sí, así de una. Y este clan todavía existe, es un clan vigente, es uno de los clanes más relevantes, más importantes de la mafia calabresa. Y ese clan, como te decía, hegemonizó el crimen organizado calabresa hasta 1975, lo conducía un señor que se llamaba Antonio Macri, en dialecto calabrés Utzun Toni Macri, y luego en 1975 lo mataron en una típica guerra de mafia. Digamos, el poder de una familia a otra, digamos, se resuelve a través de guerras de mafia, y en el 75 hubo una de ellas. Esta guerra se llama Anfaida, que es una guerra a muerte. Bueno, lo primero que hay que decir es esto que estoy subrayando. O sea, que hay un clan que hegemonizó la criminalidad organizada calabresa hasta 1975 y hoy en día existe también. Solo que ya no se llama solamente clan Macri, sino que es conocido como clan Macri, familia Quaglia. Quaglia es una palabra en italiano que quiere decir codorniz, que es una suerte de sobrenombre, y luego se empalmó con otras familias. Hoy en día el crimen organizado calabrés está conducido por 7 familias. 7 familias que piensan las políticas de la 'Ndrangheta para el mundo. Y una de ellas efectivamente es el clan Macri. Ahora bien, más allá, digamos, de esta cuestión que puede ser de índole anecdótica, lo que desde mi punto de vista liga la teoría del Estado de Cambiemos con la lógica mafiosa es esta. Cambiemos, como todas las organizaciones políticas, como todos los frentes políticos, como todos los partidos políticos, tiene una teoría, articuló una teoría del Estado para conducir los destinos de este país entre el 15 y el 19. Y esa teoría tenía muchas vertientes o muchas dimensiones. De hecho, una dimensión, podríamos decir que es una dimensión oligárquica. También esa teoría tenía derivas dictatoriales que se manifestaron, por ejemplo, con la presencia de los cuadros civiles de la dictadura en el gobierno de la Alianza Cambiemos. Esa teoría también albergaba ciertas componentes fascistas, tenía latencia gorilas. También otra dimensión eran emergencias neoliberales. De hecho, al gobierno de la Alianza Cambiemos lo calificamos como un gobierno de CEOs, ¿no? CEO. También tenía beta neoliberales, beta neocoloniales. Recordarán, por ejemplo, entre el 15 y el 19, que un cantito de las marchas era Patria sí, colonia no. Esa teoría del Estado conectaba también con los golpes latinoamericanos del siglo XXI, ¿no? El golpe en Honduras, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. De hecho, el macrismo, el gobierno de la Alianza Cambiemos, envió arma de guerra a Bolivia para incidir en el golpe. Lo recordará Sebastián. Y luego, esa teoría del Estado tiene lógicas mafiosas. Ahora bien, voy a hacer 2 ejemplos para que se entienda bien lo que digo. Estas lógicas están vinculadas con lo que antes nombrábamos como el principio de lo legal y lo ilegal, el contrapunteo entre lo legal y lo ilegal. Y eso lo podemos ver en múltiples manifestaciones políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos, pero te diría que sobre todo en 2. En la deuda, que en el 18 el macrismo le pidió, el empréstamo que le pidió al Fondo Monetario Internacional y que hoy en día es un problema para nuestro país, puesto que efectivamente
hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pueblo argentino deberá pagar esa deuda, pero ¿por qué, digamos, la deuda o el empréstamo que Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional la podemos calificar de mafioso? Porque en ese pedido se manifiesta ese contrapunto entre lo legal y lo ilegal. Trato de explicarlo. Distintos funcionarios macristas, y sobre todo los funcionarios vinculados con el equipo económico, solicitaron una deuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces hablamos de funcionarios legalizados por el Estado, pero que operaron ilegalmente. ¿Por qué operaron ilegalmente? Porque irrespetaron, sin ir más allá, hago solo un ejemplo, el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y sobre todo dos incisos del artículo 75 de la Constitución Nacional, que son el artículo 4 y el artículo 7. ¿Qué dicen esos dos incisos? Que corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, eso dice el inciso 4, y el inciso 7 dice que también le corresponde al Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Ahora bien, digamos, termino con esto. Esos funcionarios legales irrespetaron la Constitución Nacional porque no se atuvieron al artículo 75 y a esos dos incisos. Entonces vemos claramente el contrapunteo entre lo legal y lo ilegal. Primero, bueno, le decimos a quienes están viendo del otro lado, si quieren mandar algún mensaje, alguna pregunta, sugerencia por los caminos que estamos transitando, pueden hacerlo. Yo voy a tratar de ir visualizando y plasmarlo, comentarlo, así hacemos esta cuestión más diálogo. Y en relación a lo que vos estabas diciendo, Rocco, yo me remonto un poco más atrás, ¿no? A ese mayo del 2018, cuando se toma el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sino apenas asume el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015. Hasta acá me parece interesante lo que plantea y me parece que no ha tenido suficiente debate. El Proyecto Cultural Maíz, Soberanos, agrupación a la que estamos integrándonos y con la que tenemos mucho diálogo, ha cuestionado siempre esta cosa de hacer legal la deuda a partir del reconocimiento, ¿no? Sin haberla discutido lo suficiente. Te escucho, Ariel. Sí, Ricardo, quería comentar dos cositas, al menos respecto a esta primera parte del reportaje a Rocco Carbone. Para los que nos están siguiendo, los oyentes que crean que es fantástico lo que está contando, de una relación entre el que fuera presidente de los argentinos y la mafia calabresa. Es interesante recordar que entre el año 2020 y 2021 el canal de cable especializado en películas europeas, Europa, pasó 2 o 3 películas sobre la mafia y 2 series. Las series fueron Los Bastardos de Pizzi Falcone y otra serie más, donde se hace referencia concreta a el clan Macri dirigiendo la 'Ndrangheta. Eso por un lado. Y por el otro lado, recordar que la primera, en la década del 1950, entre 1950 y 1954 más o menos, el abuelo de Macri funda un partido político dispuesto a pelearle al Partido Comunista Italiano y a la Democracia Cristiana, que eran los partidos mayoritarios, que se llama l'uomo qualcuno, o sea, el hombre cualquiera, que es una especie de prehistoria de lo que después
vendrían a ser los actuales libertarios. Quería recordar eso. A ver, recordemos también que el estilo de estar enquistado en el Estado y estar de los dos lados del mostrador, como autoridad, funcionario y como contratista del Estado, fue el estilo de enriquecimiento de la mafia. Eso en Estados Unidos, en Europa, y se repitió aquí, porque la familia Macri ha hecho negocios como proveedora del Estado. Es muy interesante esto, y creo, no sé si están de acuerdo conmigo, que no ha tenido la suficiente discusión, el suficiente esclarecimiento. Creo que no tuvo el suficiente esclarecimiento. En los años del 2016 al 2019 pensé que era porque estaba en el gobierno justamente uno de los que podían sentirse tocados o perjudicados, pero inclusive después del 2019 tampoco hubo ningún análisis profundo acerca de esto, y solamente hay que destacar la capacidad y el conocimiento de Rocco Carbone, que fue el hasta ahora único en plantear seriamente toda una revisión de toda esa época y los lazos que podría tener con el expresidente. Tal cual, parece que no hubo voluntad política de investigar. Si Roberto o Gabriel no tienen algún comentario que hacer, volvemos a la entrevista. Volvamos a la entrevista entonces. En la dupla de finanzas, Caputo-Bausili, ya Bausili, que era el segundo de Caputo en el Ministerio de Finanzas, viaja a Estados Unidos para negociar una primera emisión de deuda, que es la que es con la que se le termina pagando a los fondos buitres. Es decir, por eso yo pienso siempre esta cuestión de hicieron lo que venían a hacer ya desde el primer momento. Y Bausili había sido empleado del Deutsche Bank hasta el 8 de diciembre, incluso asumen el 10 de diciembre y todavía es empleado del Deutsche, porque termina cobrando un premio del banco ya con el cargo de subsecretario de Finanzas, y lo menciona Bausili porque es como empleado del Deutsche. El Deutsche Bank fue uno de los bancos con los cuales se articuló esa primera emisión de deuda en el 2016, con la que se le paga a los fondos buitre cash. Entonces, ese cruce de legalidad y de funcionarios formando parte de una estructura que tenían la deuda como objetivo central, y creo que desde la deuda se desprende otras teorías sobre dominación, la idea de la deuda como un esquema de dominación, y ahora el fondo me parece que viene como a perfeccionar esa cuestión. Sí, mira, perdóname que entre en diálogo con ese punto, porque es un punto fundamental. ¿Qué es lo que me gustaría decir? Que en América Latina, desde 1994 o 1998, según querramos empezar a contar, aparecen dos movimientos interesantísimos. En el 94 aparece el Movimiento de Liberación Nacional en Chiapas, en México, y en el 98 en Venezuela aparecen los primeros momentos, las primeras emergencias de lo que luego se llamó el chavismo. Bueno, a partir de esos momentos, en toda América Latina empezaron grandes ciclos de democratización popular, grandes ciclos de ampliaciones de derechos. Ahora bien, esos grandes ciclos de ampliaciones de derechos que conocemos como chavismo, masismo en Bolivia, kirchnerismo en la Argentina, revolución ciudadana en Ecuador, etcétera, fueron interrumpidos por lo menos 4 golpes de Estado y luego muchas tentativas de golpes. Como decíamos antes, el golpe en Honduras, luego el golpe en Paraguay, el golpe en Brasil y el último, el golpe en Bolivia, en el cual el macrismo metió los ojos, las manos y los pies enviando armas de guerra. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque en la Argentina hubo también tentativas destituyentes. Con la 125
y también con el caso Nisman. Ahora bien, la deuda que el macrismo solicitó, el empréstamo de deuda que el macrismo solicitó al Fondo Monetario Internacional, lo podemos entender como un condicionamiento al actual gobierno, de alguna manera. Yo creo, es una especulación igual, que el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente un instrumento que modifica la política y la soberanía de un pueblo, modifica las instituciones de un Estado soberano y modifica también las sociedades. Ahora bien, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno Trump, le asignó esa deuda al gobierno de la Alianza, ese préstamo al gobierno de la Alianza Cambiemos, porque de alguna manera sospechaban o tenían la hipótesis que Macri podía perder las elecciones. Y con esa deuda iban a condicionar efectivamente al actual gobierno. Y esa deuda, como decíamos antes, sigue una lógica y una racionalidad mafiosa, porque efectivamente responde a ese continuum entre lo legal, funcionarios legalizados que operaron ilegalmente, y respetando, como decíamos antes, la Constitución. Y otro tema, te lo pongo ahí, pero no sigo para que debatamos un poco, ese continuum entre lo legal y lo ilegal, Sebastián, me parece que se manifestó de manera muy nítida con los servicios de inteligencia desplegados por la Alianza Cambiemos entre el 16 y el 19 también. Con respecto a eso, nuestra primera charla versó un poco sobre toda la cuestión del espionaje. En aquella oportunidad fue Alejandra Dandam la que se metió muy bien en los vericuetos del espionaje durante el macrismo, y me acuerdo que en esa primera charla nos preguntábamos si Cambiemos había sido esencialmente un aparato de espionaje transversal a todas las áreas en función de determinados negocios. Analizábamos lo que había sucedido con el Pata Medina y demás, o si ya había utilizado una estructura de espionaje que ya estaba instalada en la Argentina para sus fines básicamente económicos, en relación a lo que charlamos en aquel primer vivo del cohete. Esa lógica, ¿cómo la ves vos? El macrismo vino con su propia estructura de espionaje, utilizó una estructura de espionaje que ya podemos pensar heredada de la última dictadura cívico-militar y que no se había podido desarmar en los distintos periodos democráticos. Sí, también dos cosas, porque hay muchas vertientes en esta pregunta. Los servicios de inteligencia entre 2016 y 2019, que desplegó efectivamente la Alianza Cambiemos, Arribas, a través de Gustavo Arribas y de Magdalani, muestran también ese principio. Perdón, estaba muteado. Me quedo pensando, tengo dos mensajes, y ya te doy la palabra, Ariel. Susana nos plantea, no se investigó porque no hubo decisión política, no se investigó porque no daba la correlación de fuerzas. ¿Cómo fue un error? ¿Y Fernández fue otro error? ¿No son muchos errores? Entonces plantea, me hace acordar la frase, dice Susana, si decíamos lo que íbamos a hacer no nos votaba nadie. Qué duro, ¿no? Pero yo me siento muy identificado con este cuestionamiento. ¿Qué te parece, Ariel? Estoy de acuerdo con vos, y contestándole a la persona que nos escucha y nos pregunta, o es una pregunta retórica tal vez, estoy también de acuerdo con eso. Imagínense qué hubiese pensado San Martín si antes de cruzar la cordillera e iniciar la campaña de liberación se preocupaba por la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? No hacía nada. Así que eso de la correlación de fuerzas yo creo que hay que empezar a desterrarlo de nuestro pensamiento
porque es inmovilizador en todo caso. Bueno, pero no, lo que yo quería comentar es acerca de esta segunda parte del reportaje a Rocco Carbone, es que él en algún momento hace mención a la relación que pudo haber habido entre mafia y golpes de Estado en países de Latinoamérica. Y Ricardo, yo quiero recordar que en la época en la vieja Radio Rebelde, ¿te acordás? Cuando tocamos el tema de cómo Argentina exportó la represión y los servicios de inteligencia que actuaron en la represión a otros países de América Latina, nosotros señalamos con detalle cómo los servicios de inteligencia argentinos actuaron codo a codo en el golpe que derrocó a la expresidenta Lida Gleider, la expresidenta de Bolivia en 1979, codo a codo con agentes mafiosos de la mafia italiana, trabajando con ellos. O sea que ahí hay otro ejemplo más de cómo, más allá de las barbaridades que cometieron en la década del 70 temprana en Italia, grupos mafiosos relacionados con la ultraderecha italiana, ¿no es cierto? Eso sería... Ni hablar de la represión argentina trabajando en Nicaragua, ¿no? O sea, es histórico. Nos hacen un planteo que dice entonces, ¿por qué si esto es así, jodemos con Macri, ¿no? Y ahí yo me tomaría la libertad de responder. Lo que pasa es que nosotros podemos sangrar por la herida porque estamos de este lado y nos permitimos criticar. Al otro lado de la zanja, al otro lado de la grieta, no podemos criticarla porque no dan bola. ¿Es así o no? O sea, se ríen de lo que podamos decir y niegan todo, aún la realidad. De este lado al menos podemos decir, bueno, nosotros somos parte y apoyamos, nos sentimos traicionados, o al menos yo, esta palabra mía, no hablo en nombre del Proyecto Cultural Maíz, pero yo me siento traicionado respecto de mi voto y de mi apoyo militante. Tengo la esperanza de poder cambiar las cosas, empezando desde abajo, formando conciencia, y este es nuestro rol. Prefiero estar de este lado y que se equivoquen y nunca del otro. Roberto, hoy está muy callado. No, justamente me quedé muy interesado por el análisis de Rocco, y sobre todo porque para mí lo novedoso es que con respecto al tema de mafias, ¿no? Ya no el tema funcional directo de nuestro país y todo eso, pero lo novedoso de este tipo de actitud, de actividad mafiosa, es que en algún momento la mafia, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX, estaba enfrentado con ciertos regímenes del Estado, ¿no? Estaba enfrentado con las políticas de Estado. Y de alguna manera, más allá de que en algunos puntos podía ser o no funcional, era bastante difusa la relación. Es más, era casi de enfrentamiento. Recordemos toda la forma Capone, como comentó el que hablaba en la charla, pero lo novedoso es que ahora, desde ese momento, hubo una especie de acopio, de simbiosis, de relación bastante más estrecha entre estas formas mafiosas con el aparato del Estado, en particular con el aparato del imperio. Es decir, los que en su momento estuvieron enfrentados, por ejemplo, con la política norteamericana, que siempre era relativa la cosa, ¿no? Porque funcional de alguna manera fue. Pero con respecto a cuando estaba el territorio de disputa, que era América Latina, o por lo menos de reforzar ese territorio en favor del imperio, fortaleciendo la idea de patio trasero, las mafias terminaron operando absolutamente contra las políticas nacionales de desarrollo popular. Entonces, de alguna forma, esto empieza a verse claro, que formaron parte de una alianza, no una fusión de intereses, pero sí de una alianza muy estratégica. Y bueno, la figura del macrismo y de Macri como operador de este tipo de políticas queda claro. O sea que evidentemente todo lo que estamos viendo de esta supuesta alianza, lo estamos a su vez viendo cómo se aprovechó de los aparatos del Estado, ya sea a través del Servicio de Informaciones, de la EXIDE, para mantener todo un rango
de unidad con la política imperial norteamericana en la zona estratégica de la parte sur, ¿no? Del Comando Sur. A mí me parece que eso tiene que ver un poco con todo, ¿no? Me da la impresión. Así es. Zulma Valentina Gómez nos dice: yo siento que a los condicionamientos con la deuda odiosa se agregan los condicionamientos con el Poder Judicial, poniendo presos a compañeros con posibilidad de ocupar cargos de relevancia dentro del campo nacional y popular. Es cierto, es un plan, y ese plan contempla todos los frentes. ¿Qué duda cabe? ¿Retomamos la entrevista? En principio, o ese continuum entre lo legal y lo ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque los servicios de inteligencia vinculados con la AFI hicieron espionaje interior, o sea, espionaje interno dentro de la Argentina, pero con fines privados. O sea, que, como dijo Moró, el diputado Leopoldo Moró, que de esta cosa sabe mucho, porque es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, junto con Rodolfo Tailade y unos cuantos diputados y senadores más. Moró califica al actuar de los servicios de inteligencia macrista como un espionaje ilegal de Estado, que es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Continuum entre lo legal y lo ilegal. De hecho, ¿qué pasó durante el 16 y el 19? Servicios de inteligencia, o sea, agentes de la AFI, se dedicaron al espionaje de opositores políticos, Cristina Kirchner, por ejemplo, el Pata Medina, otro, científicos, académicos, durante la reunión del G20, intelectuales, incluso periodistas, exactamente, periodistas, hombres de la iglesia, cuadros políticos propios, o sea, cuadros políticos propios del macrismo, periodistas, como decía vos, encuadrados en las filas cambiemitas, no periodistas en general, presos políticos y también a familiares del propio Macri. Ahí también tenemos una operatoria de lo legal y lo ilegal. ¿Por qué? Porque efectivamente se hizo espionaje desde el propio organismo, la AFI, que es un organismo del Estado, y esos agentes hicieron espionaje ilegal porque hicieron espionaje con fines privados, o sea, respondieron a una facción de la política, no al Estado Nacional. Entonces se trata de una inteligencia ilegal que fue llevada a cabo, fue implementada por servicios legalizados por el Estado. Eso es lo que pasó durante el 16-19. Ahora bien, la pregunta que me parece que nos deberíamos hacer es: ¿es una novedad del macrismo o no? Le podríamos decir que efectivamente es una novedad aportada por el macrismo, pero si historizáramos deberíamos contestar que no. Gracias a Alejandra Dandán, que hace un par de semanas le hizo una nota interesantísima, una entrevista interesantísima a Moró, al diputado Moró, hablando de los servicios de inteligencia durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, apareció una referencia bibliográfica, que es básicamente la doctrina del paralelismo global, me parece que así se llama, que es un texto que en 1980 presentó Emilio Mignone, el fundador del CELS, en París. Es un texto de unas 40 páginas. Los compañeros y las compañeras que nos están escuchando, si estuvieran interesados y interesadas, podrían encontrarlo en la página del CELS. Ponen Doctrina del Paralelismo Global, Emilio Mignone, y descargan un archivo de 40 páginas. ¿Cuál es la tesis principal de ese texto, Sebastián? Que efectivamente la dictadura militar funcionaba con dos plexos normativos. El primer plexo normativo era un plexo legal, por arriba de la Constitución Nacional, y luego otro plexo normativo, que es el plexo desaparecedor, el plexo ilegal, el plexo efectivamente por fuera del Estado, y que le servía efectivamente para llevar a cabo una guerra
como decía la dictadura militar, en contra de la subversión, ¿no? Sobre todo con muchas comillas. O sea, desaparecer militantes revolucionarios entre el 76 y el 83. Entonces, los servicios de inteligencia durante el macrismo funcionaron con ese principio entre lo legal y lo ilegal, pero si historizamos ciertas prácticas en la Argentina, ese contrapunteo lo encontramos también en la dictadura. Ahora bien, ¿por qué es necesario decir esto? Digo algo, lo tiro ahí para que lo podamos conversar, y luego yo deberé estudiarlo en algún momento, porque tengo la impresión de que la dictadura militar argentina, entre el 76 y el 83, tuvo prácticas que podríamos decir, o lógicas, que podríamos nombrar como lógicas mafiosas. De hecho, muchos de los generales, de los jerarcas o de los garcas, como se suele decir, tenían ascendencia italiana y funcionaban efectivamente implementando ese doble plexo normativo, como lo llama Mignone, o como lo estamos diciendo acá, ese contrapunteo entre lo legal y lo ilegal. Lo ilegal es la desaparición, indudablemente, y lo legal es el aparato del Estado. No podría afirmar si tiene raíz mafiosa, como lo estás diciendo vos, pero pensando en este doble plexo y pensando en los negocios, hay un trabajo también muy interesante que hizo el área de derechos humanos de lo que era la Comisión Nacional de Valores entre 2013 y 2015. Ese mismo grupo después pasó a formar parte de un área de derechos humanos dentro del Banco Central, pensando en dos estructuras recontra burocráticas donde hay mucha información sobre cómo se desapoderó a distintos empresarios de sus empresas. El caso emblemático sería Papel Prensa, pero no el único. Pero, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque en ese trabajo, en esa investigación que se publica desde la Comisión Nacional de Valores, se planteaba cómo dentro de las estructuras de los bancos, el Banco Nación, por citar un ejemplo, operaba las fuerzas de seguridad torturando para luego obligar a los torturados a firmar, y ahí se mezcla la tortura de la parte ilegal y después la parte legal a firmar, como le pasó a Lilia Papaleo, la cesión de sus empresas. No es un caso único, hay varios casos, está muy bien documentado el trabajo de la CNB, donde se ve muy bien este doble plexo que vos estás marcando. De ahí viene el concepto que yo tiraba al comienzo de legalidad fraguada, que me parece que eso que sucedía en la dictadura continuó o lo retomó claramente el macrismo, y la figura de Mauricio Macri basada en, desde Nisman en adelante, o podemos pensar en el Fino Palacios. Siempre que hagamos una deconstrucción de lo que es la figura de Mauricio Macri, todo lo que rodea a su partido político, tiene este doble plexo. Uno lo puede encontrar desde la génesis misma de Cambiemos. Sí, mira. Bueno, habrá que hacerse cargo de que, como dijo Susana, que nos escucha y aporta, muchas de estas estructuras de inteligencia, muchas de estas estructuras antidemocráticas persistieron luego, ¿no? No se han desarmado y creo que persisten todavía. Lo que llamamos los sótanos de la democracia, Ariel. Sí, puede ser los sótanos de la democracia, o lo que llamaba un antiguo ministro radical cuando decía la mano de obra desocupada, nada más que estos son ocupados encima. No, respecto a esto último que se trató, quería aprovechar y recordar que en la próxima edición del periódico de Proyecto Cultural Maíz, Región Centro y Región Patagónica, justamente vamos a publicar una nota interesante respecto a los
espías de la Policía Federal. Justamente. Tremendo tema. Sí, porque toda la gente piensa que los servicios de inteligencia de la Policía Federal se agotaban en coordinación federal o seguridad federal, pero hay algo más. Bien, es un buen momento, hiciste bien en tirar el chivo, ¿no? Porque tenemos 4 periódicos para diferentes zonas del país. ¿Cómo se accede a estos periódicos? ¿A través de Instagram, YouTube? ¿Cómo accede el público a nuestros periódicos, Ariel? Sí, se puede acceder obviamente a la red, a las diferentes redes nuestras, tanto con Proyecto Cultural Maíz Cupla como con las varias redes por internet, y sí, a través del celular seguramente que se puede reenviar el periódico, pero además estamos tratando de que también se pueda, a través de nuestro compañero Silvio, que llegue de otra manera, fundamentalmente a nuestra América, que tiene repercusión tanto en Chile como en Brasil, como en Bolivia, como en Perú, y ahora un poco más en México. Bien. Quiero ir cerrando el tema del reportaje a Rocco con un comentario que me pareció muy interesante. Rocco está proponiendo que en esta coyuntura se hable de un frente antifascista. O sea, un poquito lo que es la idea nuestra en Cupla, ¿no? De ir perdiendo la identidad para integrarse a un espacio más amplio, sin control del origen, sin pedir certificado de origen. Habla de un frente antifascista. Él cree que de la unión de todas las personas que tengan un pensamiento de bien y contra la violencia política, es necesario un urgente frente antifascista que pare esta locura que se está dando, ¿no? A mí la idea me parece muy interesante. Sí, creo que es un paso más para tratar de enfrentar al futuro que se nos viene. Se nos viene y duro. Bien, si Dayana nos hace la gauchada, vamos con un temita más de Copani y algo de publicidad, que de algo hay que vivir. Tengo un vino fino, Videlita, listo para el festejo. Pa' cuando te mueras, Videlita, aunque sea de viejo. Se murió Videla, ¿no? Hoy fui a caminar por las callecitas de mi barrio con mi chica de la mano y los dos sin documentos. Videla, perdiste. Iba haciendo cuentas de los cuentos que no cuentan en los diarios, pero que es tan necesario ir a contar con argumentos de verdad. Como el aumento sideral de la matrícula escolar y el matrimonio igualitario. Videla, perdiste. Perdiste mi barrio que se te dio vuelta como una tortilla. Perdiste la villa que está organizando el cómo y el cuándo salir de la orilla. Videla, perdiste. Perdiste en el Congreso que está abierto y no desierto como lo tenías vos. Para levantar la voz desde este lado y de enfrente. Del que piensa diferente y del que piensa igual que yo. Parecido, o lo contrario. O lo contrario. Sin repetir lo que le cante por la tele y por la radio. Videla, perdiste. Por penales. A pesar de laberintos judiciales. Videla, perdiste. Por goleada. Por la fe y la identidad recuperada. Perdiste el honor y pudriste la tierra. Perdiste la guerra que nunca existió. No estás ni a la altura de un hijo de perra, porque cualquier perro es más digno que vos. Todo lo que el pueblo le pedía a Dios está llegando y no por obra del destino, ni por el viento ni por un rayo divino. Es porque el pueblo su camino ya eligió. Todo lo que el pueblo le pedía a Dios, ya no se pide, lo construye el pueblo mismo, organizándose y venciendo al egoísmo, con
Por más trabajo, más cultura y más amor. Hoy fui a caminar por el tan temido conurbano y el terreno abandonado de basura y matorral se ha transformado. ¿En qué? En parque industrial. Y la perdiste. Vi cómo se alzaba la cortina de una fábrica argentina Y en la esquina había otra más. Y otra a la vuelta, y otra acá enfrente. Y al ladito el almacén lleno de gente. Y la perdiste. Perdiste en la pensión para mi abuela, en la salud, en las escuelas. Y perdés cuando los hijos de una obrera pisan la universidad. Y la perdiste. Perdiste en cada risa. Cueros Monique. Sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda, con K. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Quiero compartir con ustedes y los oyentes un audio que me pareció, además de esclarecedor, divertido, sobre la investigación del atentado a Cristina. Por favor, Dayana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos. 50% risas, 50% información, 32% depre y el resto colorante. Hoy vamos a hablar de las líneas ferroviarias en Argentina. No, mentira, vamos a seguir hablando del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que judicialmente entró en una etapa de procesamientos y el cerco parece estar cerrándose. Hay muchas cosas probadas y otras que son especulaciones, exageraciones, datos falsos, intrigas e intríngulis, que son dos cosas muy distintas. Así que mejor separar la paja del humo. Detengámonos en un principio en lo que ya se sabe y estaría probado. El 1 de septiembre, Cristina vuelve a su casa de la sesión en el Senado, se encuentra con militantes que se agolpan en la puerta de su domicilio, en la multitud espera a Fernando Sabac, que le apunta con un arma y gatilla, pareciera 2 veces, pero el arma no dispara porque no había bala en la recámara, tal vez porque Fernando no había hecho ese movimiento tan característico de las películas, el chac-chac, o quizás no lo había hecho con la fuerza suficiente, o el cargador del arma no estaba bien colocado. La cuestión es que cuando el tirador intenta corregir este hecho, es detenido por militantes y luego por la Policía Federal.
Por la información que hay hasta ahora, pareciera que la investigación sobre quienes planificaron y ejecutaron el atentado estaría comenzando a cerrarse en los detenidos, con diferentes grados de responsabilidad. Y esto abre otra serie de interrogantes, que es si había alguien instigando, financiando al grupo que perpetró el atentado, y aparece una todavía más preocupante. ¿Hay más grupos como este? Vamos a dar un paseo por la información disponible para ver en qué anda este asunto. Y obviamente vamos a intentar meter unos chistes en el camino, porque la verdadera causa son las risas que hicimos en el camino. Un primer punto notable es lo mal que actuó la custodia de Cristina. Ella casi no registra que le apuntan con un arma, de hecho se le cae un libro y lo recoge del suelo sin alterarse demasiado. Y sigue 6 minutos más saludando gente hasta que llega a su casa y se entera de que estuvo al borde de la muerte. No se la llevaron, no la cubrieron, ninguno miró una peli, una ref de Hollywood, Kevin Costner, nada. Total normalidad. Justo sucede que ese día no estaba el jefe de la custodia, Diego Carbone, en quien Cristina confía 100%. El gobierno relevó a 4 de los federales que cuidaban de la vicepresidenta, pero eso no quiso que echaran a la cúpula. Mejor malo conocido que nuevo de la federal. Otro punto turbio es el tema del teléfono. A Sabag le secuestran un Samsung A50. La Policía Federal fracasa en el intento de abrirlo mediante el software y el mentalismo. Y los dispositivos Samsung tienen esa función que te borra todo después de 15 intentos fallidos de ingresar la clave. Bueno, la cuestión es que el teléfono en algún momento entre la federal y el juzgado se resetea, y cuando la jueza lo manda a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene las herramientas para entrar al dispositivo, el teléfono ya estaba formateado. Así que por torpeza o encubrimiento se perdió la prueba en el misterioso Triángulo de la Musa. En el interín salen en Telefe un grupo de jóvenes emprendedores, entre los que se encuentra una chica que se hace llamar Ámbar, pero que no es otra que Brenda Uliarte, la mujer con la que Sabag Montiel aparecía en los videos de Crónica, su novia. Ella se presenta junto con los vendedores de azúcar, después llamados la banda de los copitos, porque algodones de azúcar quedaba muy largo en el Zócalo. El otro detenido es el autodenominado líder de ese grupo, Nicolás Carrizo. Un día después del atentado, entonces, en el noticiero más visto de la televisión, este colorido grupo sale a decir que están recibiendo amenazas por ser conocidos de Sabag, pero aclaran que no tienen nada que ver con el atentado y que lo único que quieren es trabajar tranquilos. Ahora, ya sabiendo lo que sabemos, que al menos 2 de ellos mienten, es rarísima esta movida de prensa. Como también es extraña la idea de que estuvieran recibiendo amenazas, porque en este punto todavía nadie sabía quiénes eran. Ellos mismos salieron a anticiparse a las sospechas. Ningún manual del culpable te indica salir a decir yo no fui antes de que te acusen. ¿Cómo empieza la relación entre ustedes? Lo conocí en una fiesta y fuimos amigos un tiempo, y después en otra fiesta nosotros lo conocimos a él nos dijo lo del trabajo. Y bueno, nos gustó la idea, la posibilidad de tener trabajo, fuimos a pedirle trabajo y empezamos a tener una cierta amistad, sí. Una cierta amistad. De esta llamada banda de los copitos no cierra absolutamente nada. En primer lugar, suena sospechoso que una actividad como vender algodón de azúcar sea tan rentable como para que vivan 6 personas. Ojo, capaz me equivoco y es la nueva ponerse una cervecería artesanal, que a su vez era la nueva ponerse un parripollo, que era la nueva abrirse una cancha de pádel, que era la nueva ponerse una pista de patinaje sobre hielo. En segundo lugar, está bastante probado que Brenda y Sabag estuvieron haciendo inteligencia con el tema de los algodones de azúcares en la casa de Cristina los días previos al atentado. De hecho, se los ve en las fotos con el poste de copitos siempre lleno, no se comieron ni uno para caretearla. Es comprensible igual, si pensamos que el algodón de azúcar no es más que lana de vidrio dulce. De esa banda primero detienen a Brenda porque en los videos se la ve junto a Sabag en la escena del crimen. A ella entonces le sacan el teléfono, ahora sí logran abrirlo y es directamente Disneylandia para los peritos. Le encontraron de todo: chats, fotos, confesiones, planificación, un nivel súper avanzado de Candy Crush. Lo primero que se probó con el teléfono de Brenda es que fue algo premeditado. No es que se levantaron un día y dijeron hoy la boleteamos. Se estima que comenzó a hablar ya del tema en abril. A semanas del intento de asesinato, Brenda conversa con una amiga de ella, Agustina Díaz, agendada como amor de mi vida. Primero le cuenta que se compró un chumbo para defenderse de su exnovio, luego le dice que se cansó de los liberales que no pasan a la acción, dice que está pensando en matar a Cristina, luego que consiguió a alguien, dice que tiene el espíritu de San Martín metido en el cuerpo y también que una vez hecho el asunto, tiene plata y contactos para fugarse. Es que lo lindo de planear un magnicidio es poder charlarlo con alguien. Hay chats de días anteriores en los que ella se lamenta de que no pudieron atentar contra Cristina cuando fue el episodio de las vallas y la reta.
Esta amiga, Agustina Díaz, es detenida y declara ante la jueza. Dice que solo es amiga de Brenda y que le seguía la corriente por chusma, que pensaba que era una fabuladora. La jueza procesó a Fernando Sadán Montiel y Brenda Uliarte por tentativa de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas, además de la aportación ilegal de arma de guerra proveniente de un robo y acopio de municiones sin autorización legal, lo que puede llevarles hasta 15 años de prisión. Todavía no se sabe exactamente cuál es la acusación contra los otros 2 detenidos. Agustina Díaz pareciera haber participado en la planificación del atentado. El cuarto, Nicolás Carrizo, es el dueño de la máquina de hacer copitos, que cuando le incautaron llamó la atención por lo hecha mierda que estaba. Luego la policía probó un algodón y se convirtió en la atracción del destacamento. Jugaron incluso al policía gusano de seda envuelto en algodones de azúcar. La venta de copos de azúcar daba a pensar que era una coartada para hacer inteligencia de forma disimulada en actos y eventos públicos. Una inteligencia no muy piola, porque era vender algodones de azúcar para niños de noche en donde no hay niños. Iban con un elefante rosa con la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca y tenía más sentido. Pareciera que Carrizo tenía su propio plan paralelo para matar a Cristina y le reprocha a Brenda que no le dieron bola, que hicieron todo mal. Recientemente salió que hay un mensaje de él diciendo: esa no era la pistola que te di, lo que intentó explicar ante la jueza diciendo que era un chiste. Ahora ven para qué sirven las clases de stand-up. Ambos tienen mensajes previos y post-ataque. Él habría participado de la inteligencia y aunque el día del atentado pareciera haber estado en su galpón de Barracas, esa noche le habría dado asilo a Brenda en ese lugar. En su declaración, Carrizo... La vecina de Cristina es tan fina y tan locuaz, se percibe siempre por encima de Cristina y todos los demás. De melena colorida, trato amable y muy cordial, y un mensaje que un poquito intriga, desplegado en su ventanal. ¿Vos cómo te sentirías si al salir a tu balcón ves la bandera argentina con tu nombre y la inscripción de chorra, ladrona? Ya estamos hartos de vos y los pobres que te adoran como si fueras Eva Perón. La vecina de Cristina se jacta en televisión de tener una preciosa vida, de alta alcurnia y gran educación, pero el odio más la envidia se le notan un montón. Los gorilas, por más que se tiñan, son gorilas y no hay excepción. Bien. Roberto, te propongo que nos cuentes sobre este encuentro del que participaste de relaciones internacionales y el tema de la guerra en Europa. Bueno, de paso sirve como chivo también, otro chivo más, que tiene que ver con el taller de formación que tenemos en Proyecto Cultural Maíz Cupla. Y esta vez fue invitado alguien realmente, pero valiosísimo, por lo menos desde mi impresión, Guillermo Cabiasca, que es por lo menos historiador. Pero es un militante, diría yo, de las consignas más lúcidas del tema de la soberanía, pero no la soberanía expresada solamente en un cuerpo territorial, sino que en ese territorio obviamente están involucrados todos los actores sociales y básicamente la población. Entonces, dentro de este marco, hace un análisis muy interesante del tema de Ucrania en particular, la llamada guerra de Ucrania, pero lo hace de una manera, para mí, muy, muy inteligente, porque lo ve desde una concepción mucho más amplia, mucho más ligado con lo geopolítico, y para eso necesita empezar a detectar cuáles son los grupos que en este momento están tratando de afianzarse en un crecimiento para no quedar afuera. Y lo ubica como una batalla. Es una batalla de algo que están haciendo, que es distinto de cómo era el mundo unipolar que pretendían los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, toda esa novedad que empieza a aparecer tiene figuras preponderantes, necesarias y preponderantes, como son China por un lado, y por otro lado, en otro plano, Rusia. Cada uno de estos actores tiene sus propios grupos de pertenencia,
sus propias alianzas estratégicas y geopolíticas, pero forman no una totalidad, sino que están parceladas por la realidad. Entonces, cada uno de estos grupos expresa momentos diferentes de su crecimiento. Lo que es notable es que sin duda va a haber un cambio muy profundo en la geopolítica internacional y en la relación de fuerzas que se da no solo a nivel comercial, que son desde ya muy importantes, sino también en cuanto a la posibilidad de generar nuevos aliados. Y en este plano él distingue, digamos, como tres grandes grupos con sus propias pertenencias. Una de ellas es Estados Unidos, con sus aliados tradicionales, Inglaterra y el llamado Commonwealth, la Comunidad Británica, con Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Esos grupos son de pertenencia absoluta, con estrategias que nos implican totalmente a nosotros y nosotras fundamentalmente, a América Latina y en particular a la Argentina. En otra charla que tuve la oportunidad de tener con los compañeros del Consejo del Taller de Formación, había dicho en su momento que nosotros estábamos en el ojo de la tormenta, y justamente la opinión de Guillermo creo que refuerza todo esto. Estamos en el ojo de la tormenta por las estrategias políticas, por las estrategias medioambientales que nosotros podemos disponer, nuestros recursos de todo tipo. Entonces lo que dice Guillermo es que ese grupo, digamos, en particular Estados Unidos, tiene mucho juego, no solamente con estos aliados que les comento, sino también, obviamente, con intereses dentro de Europa. Dentro de todo eso, entonces, se distingue la estrategia que tiene con respecto a América Latina, que es, digamos, ninguna duda, sobre todo para los demócratas, el patio trasero de Estados Unidos, pero además de esa estrategia que tiene, también obviamente está vinculado totalmente con el temor que tiene por la aparición y la competencia del comercio ruso, que en los últimos 20 años se equiparó al comercio mundial de Estados Unidos, cosa que desde ya fue preocupante, es preocupante, y trata de neutralizarlo. Pero a su vez también tiene Estados Unidos los aliados de la OTAN, es decir, los tratados del Atlántico Norte. Es ahí donde tiene algunas dificultades mayores todavía, o más complejas para Estados Unidos, a pesar de que, bueno, tiene su reducto militar y todo el complejo militar industrial a su favor, pero a pesar de todo no las tiene todas consigo, porque dentro de lo que sería la OTAN y la Comunidad Europea hay resistencias, o hubo y aún existen todavía resistencias fuertes con respecto a la dualidad que implica estar por un lado de la OTAN y por otro lado estar como representantes de un Estado nacional como puede ser Alemania, Francia, que tiene su propio juego también. Entonces, frente a eso, Estados Unidos tiene un juego no digo de dificultad, pero sí de problematicidad con respecto a su hegemonía en la región. Entonces, Europa ya de por sí es un problema, digamos, que tiene que empezar a resolver. ¿Y por qué es esto? Porque aparece obviamente la fuerza de Rusia, que desde la caída del muro de Berlín había sido poco menos que devastada en sus aspiraciones. En particular, Guillermo es muy crítico de la política de Yeltsin, muy crítico, dice que no hizo nada para recuperar los valores y la preponderancia que había tenido Rusia en su momento, y entonces sí, ya con Putin cambia totalmente la política interna y de relaciones entre Rusia con el resto de Europa y con sus propios territorios del mundo, que en su momento fue el bloque socialista, o si le quieren llamar comunista, que era toda la parte oriental de Europa. Entonces hay tres grandes grupos, repito, lo de Inglaterra, con sus aliados Nueva Zelanda, Australia, Canadá, con incidencia sobre todo en toda la zona sur, y la diferencia con Estados Unidos ya vinculado con la OTAN y con parte de la comunidad europea en disidencia. El otro grupo también que se da es China, obviamente con toda su presencia en el Indo-Pacífico, y todo eso hace que esto sea una especie como de tablero de ajedrez muy complejo, donde cada uno propone sus actos. Y hay algo que a mí me interesó, porque no lo dijo Guillermo, dio a entender como que esta problemática de
de China, o sea, que tenía Estados Unidos o que tiene actualmente Estados Unidos con China, es de los últimos años, ¿no? Como decir, el crecimiento chino no fue advertido por Estados Unidos y entonces, digamos, tuvo que salir pronto a tratar de frenar la incidencia comercial. Yo acá creo que puedo incorporo algo, porque a partir de la lectura de documentos, que muchos de ellos ustedes a lo mejor de nombre lo conocen, que se llama los documentos Santa Fe. Santa Fe 1, 2, 3 y 4. Eran 4 documentos que se empezaron a dar desde la década del 80 en adelante, donde yo leía que ya la problemática de Estados Unidos estratégica, sobre todo en América del Sur, era China. Y yo pensaba en ese momento que era un delirio, que era una exageración, que era una excusa para entrometerse en las políticas latinoamericanas. Y no, era cierto, ellos sabían, tenían información, supongo que a partir de los llamados think tanks, los tanques pesados, los laboratorios de pensamiento norteamericanos, que ya sabían algo de esto. Entonces, bueno, digamos, es como un complemento de lo que dice Guillermo, pero para marcar que ya de alguna manera estaba previsto esto por parte de Estados Unidos y veían con preocupación la forma de neutralizarlo, ¿no? Entonces, ya más o menos que empieza a quedar claro los 3 grupos. Pero Rusia, la novedad que impone Putin, es que en realidad Rusia no quiere desvincularse totalmente del mundo occidental europeo. Para nada. Él quería de alguna manera incorporarlos a través de procesos legales, de política internacional y de normativas internacionales, de formar parte de la comunidad británica occidental. Y de alguna manera también incorporar a sus propias estrategias comerciales y demás. Sin embargo, esto no va a prosperar totalmente y a través del juego de la OTAN en la que incide a Estados Unidos. Por eso hay una contradicción bastante interesante entre la política que desarrolla Alemania, la política que desarrolla incluso Francia, con respecto a la OTAN. Tiene sus dudas, porque una cosa es el Estado alemán y el Estado francés, y otra, incluso ahora la novedad es el Estado italiano y español, con respecto a la OTAN. Eso es muy interesante y esto salgo un minuto de Guillermo, si quieren, si no paramos, cuando ustedes me digan. Hay no sé si vieron, obviamente vieron que ganó la derecha, entre comillas, italiana en Italia. Y hay algunos pronunciamientos en España que van en el mismo sentido, donde levantan las banderas de la patria española, de la España sin migrantes, con pleno trabajo para el italiano, con la no identidad de géneros, etcétera. Son todos enunciados que obviamente son de la derecha. Son de la derecha, pero es porque no están de acuerdo con lo que llaman los burócratas de Amberes. Los burócratas de Amberes son los que hacen todas las propuestas que parten a las políticas de la OTAN. Es decir, ellos recuperan, entre comillas, los viejos valores de España, los viejos valores de la Italia, ¿no? Como si nunca hubieran tenido vinculación tampoco con el colonialismo, y como si nunca hubieran tenido vinculación con la invasión de tierras y la explotación de gente y todo eso. Pero lo hacen porque no están de acuerdo con las propuestas que está haciendo la OTAN, porque los perjudica. Lo sepan o no, las políticas migratorias, las consecuencias de las políticas migratorias, sobre todo en la parte sur del Mediterráneo, es producto de las guerras y de la intervención de la OTAN y de las políticas norteamericanas en toda esa región, y en particular en Siria. Y Rusia está muy metida con Siria, y resolvió un montón de problemas en Siria. Y esto es algo que a los Estados Unidos le preocupa muchísimo. Bueno, este es más o menos el panorama que da a nivel, diría, geopolítico internacional, y me pareció valiosísimo, porque coincide con otros geopolíticos que yo conozco también. Pues sabés, Roberto, que yo me quedo pensando que lamentablemente lo que ellos llaman la debilidad del liberalismo termina capitalizándolo el fascismo. Ya ni siquiera la derecha, es el fascismo. Pero porque la derecha sería democrática. Esto no es democrático, ¿no? Cuando uno habla ya de hacer desaparecer o sacar del medio a un sector de la sociedad, ya no hablamos de una derecha democrática. Pero es que la democracia, perdón, pero para mí la democracia no existe, es un instrumento. La democracia depende de quién la tenga y el uso que le dé va a ser un instrumento.
Entonces, esa democracia supuestamente que se le puede atribuir a algún grupo de la derecha es totalmente funcional. La van a emplear en tanto y en cuanto les pueda servir para sus intereses. Mucho más que eso mientras no sea se útil. les puede pedir. O sea que, digamos, si no hacemos una forma esencial del proceso democrático, como si la democracia por sí misma pudiera dar respuesta a estos problemas. La democracia es política. Y es política y se aplica de esa manera, de acuerdo con esas relaciones de enfrentamiento, de fuerza, de discusión que se puede dar a nivel geopolítico, ¿no? Yo creo que esta derecha en particular no es la derecha del fascismo. Puede tener sus reminiscencias fascistas, pero en realidad están preocupados porque todo lo que le está pasando ahora es producto de esa alianza que hubo en la OTAN, de esas luchas intestinas que se fueron produciendo en las zonas coloniales, que después va a derivar en migraciones fenomenales, y donde más afectan son fundamentalmente en Italia, en España, en parte en Francia, la zona sur. No lo va a recibir Suecia. Suecia no recibe esos problemas, ni Noruega tampoco, ni ninguno de los países bálticos. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvieron política colonial. Entonces a ellos no les importa pertenecer a la OTAN. Ahora, justamente, Suecia está proponiendo entrar en la OTAN. Es notable. En un momento donde los demás traten, algunos de irse, porque tienen un poco de temor, ellos quieren sumarse. Bueno, todo esto tiene que ver con todo, diría yo. Pero lo que me pareció más interesante ante unas preguntas que le hicieron compañeros y compañeras del taller de formación fue la incidencia que podía tener la guerra de Ucrania. Y yo les digo a ustedes, ¿qué piensan de todo esto con respecto a la Argentina? A nosotros, ¿no? Ya no a América Latina, a nosotros. Mirá, si tu pregunta requiere una respuesta, yo te diría algo que yo ya repetí varias veces aquí y en las reuniones políticas. Yo creo que toda crisis de esta naturaleza es una oportunidad económica y política para la Argentina, pero lamentablemente como la actitud política de esta administración es de someterse, no aprovechamos esa oportunidad. Eso es lo que dice justamente es lo que dice Guillermo. Que ¿Me habrá escuchado? Sí, te escuchó seguro. No, lo notable, ¿sabés qué es? Es que da el ejemplo a partir del momento inicial del peronismo con Perón y su grupo de alianza estratégica, que en ese momento él aprovechó la coyuntura favorable, le dio uso, le dio camino y permitió que el desarrollo de la industria liviana, con proyección a la industria pesada, con una alianza fuerte de los sectores políticos, pudiera tener efectividad todo este tipo de posibilidades. Pero dice que todas las cosas que se fueron dando tiempo después, ya a fin de la década del 80, del 90, ahí marcó la terrible destrucción de las posibilidades. Y obviamente habla del momento del menemato, ¿no? Donde el menemato anula las posibilidades de tener el desarrollo de un sector militar eficiente, profesional, que tuviera de alguna manera lo que él llama la flecha del complejo del arco, de la cuerda y todo, porque la flecha sería en este caso un desarrollo militar que le iba a permitir enfrentar sin ninguna duda, con presencia militar, los proyectos de desarrollo económico. Si no tenés un equivalente, dice Guillermo, no tenés un equivalente mínimo militar para poder sustentar las políticas económicas que hay que poner en desarrollo, te quedás a mitad de camino. Y dijo, 4 aviones ingleses de Malvinas de última generación son más poderosos que toda la Fuerza Aérea Argentina. Sin ninguna duda. Bueno. Y convengamos que lo que llamamos gobiernos como el de Menem, gobiernos como el de Macri, gobiernos como el actual, no son sino expresiones vernáculas de intereses extranjeros. Ariel está levantando mano allí. Sí, en relación al comentario, al excelente comentario de Roberto, me vino a la memoria una frase de Gramsci, que decía que el viejo mundo se muere y el nuevo mundo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Sí, señor, exacto. Sí, y algo parecido dice también, te estuvo escuchando, me parece, Ariel,
Guillermo. Yo les propongo que pensemos en esa frase mientras le damos el espacio a Dayana para que emita algo de publicidad de la radio. Dale. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado. De lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Revas, Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini. De Zurda, todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde, AM740. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. La buena lectura ilumina. Soy Jorge Rachid. Salió ya mi libro, El mundo del día después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se moviliza. Y decías, Ariel, antes de la pausa, cuando charlábamos, que en esta etapa previa a la luz, que se ve allá lejos, aparecen los monstruos. Y esto me trae a colación los atentados que hubo, los daños que se causaron a ciertos monumentos. Contanos un poquito. Sí, gracias Ricardo por este pie que me das. Yo, más allá de mi tarea de editar y de coordinar los periódicos nuestros, desde que soy periodista trato de darle un valor sinceramente a la memoria, porque entiendo que sin la memoria corremos el riesgo de que se tergiverse el pasado, que se viva en un presente confuso y que el futuro sea complicado y peligroso. Por eso para mí la memoria es algo importante. Y a propósito de eso entonces viene lo que vos me preguntabas. En una ofensiva de la ultraderecha y de la derecha disfrazada de democrática, que viene creciendo día a día, lo vemos constantemente,
Entre el domingo y el lunes se destruyeron las placas que recordaban la masacre producida por el bombardeo de Plaza de Mayo y que se habían colocado hace unos 3 meses en los alrededores del Ministerio de Economía. Pero eso no es lo único, o sea, no es un hecho aislado. En el barrio de Belgrano, entre el sábado y el lunes pasado, desaparecieron las históricas imágenes hechas murales de 2 militantes, Irene Bellocchio y su pareja Rolando Pisoni, en las calles Bulnes, intersección con Potosí, eso en el barrio de Almagro. Y días antes se vandalizó el monolito que homenajeaba a las abuelas de Plaza de Mayo en el Parque de la Estación, también en el límite entre Almagro y la zona de Once. Pero también desde hace varias semanas desapareció misteriosamente una baldosa por la memoria en el frente del edificio un edificio de Avenida Díaz Vélez al 3900, que recordaba que ahí habían vivido 2 militantes secuestrados y desaparecidos, Daniel y Arturo Darocchi. Estas 3 cosas que les comento, más allá de lo de las placas del Ministerio de Economía, sucedieron en un lapso breve en el barrio de Almagro, y aunque ya desde hace varios meses, durante 2 veces, se vandalizaron las pinturas de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, pintados en el centro de la Plaza Almagro, entre las calles Sarmiento y Perón. Esa es una sucesión de hechos que se dan, no se conocen, no trascienden, inclusive desde medios afines a nosotros. Me extraña que no se le dé una difusión mayor. Y hablando de eso, ¿sabés qué creo? ¿sí? Creo que todavía no se están dando cuenta que los monstruos se están organizando. Eso, yo creo que pero cuando reaccionen va a ser tarde. Bueno, a eso iba. Mirá, Ricardo, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo cómo viene el desarrollo de lo mío. El sábado pasado estuve en la Plaza de Mataderos, donde el compañero Jorge Rashid y el juez Ramos Padilla hablaron en esa plaza en relación a la defensa y a la vuelta de nuestra compañera Cristina Kirchner. En esa charla, en esa asamblea popular en que se convirtió la disertación de Rashid y de Ramos Padilla, Rashid recordaba que en los 70, al calor de la consigna Lucha y Vuelve, conseguimos que volviera Perón. Y vaya que luchamos para eso, ¿no es cierto? Bueno, y que ahora deberíamos rescatar el espíritu de esa consigna para defender a Cristina. Mientras tanto, mientras Rashid decía eso, yo pensaba sobre qué es lo que estamos haciendo ante el avance arrollador de la reacción, ¿no es cierto? Y lo comparaba con ese lucha y vuelve que nos recordaba Rashid. Y yo pienso que lo único que estamos haciendo hasta ahora es actuar como el pastorcito mentiroso que cuidaba las ovejas y que siempre alertaba que se viene el lobo, y que los campesinos aburridos de sus avisos dejaron de prestarle atención, hasta que un día vino el lobo, en serio. Y yo creo que esta posición que están tomando los medios afines a nosotros, nos están llevando a eso, entre lo que nos informa, entre el temor a lo que hablábamos al comienzo, de la correlación de fuerzas y si nos conviene actuar o no actuar, y entre todas esas deliberaciones, no se están dando cuenta que el lobo viene y que cuando por ahí...
me hace acordar a cuando se decían, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, ¿no es cierto? Y a Cristina la tocaron y la retocaron con lo que está pasando. Y sin embargo, la jueza Capuchetti ya está diciendo de que la investigación llegó hasta acá y que era un manga de loquitos. Y entonces otra vez más negamos la realidad. Y eso es lo que me preocupa, pensando en que cuando por ahí nos demos cuenta y querramos reaccionar, puede ser tarde. ¿Te acordás de la frase, Ariel, previa a las elecciones, que decía que con Cristina sola no podemos, sin Cristina no alcanza? Acá pasa más o menos lo mismo. No puede ser el fin de la lucha el tema Cristina. El tema Cristina es solo un aspecto de la lucha. Esto va mucho más allá, porque nos van a llevar puestos. Nos van a llevar puestos. Nos van a llevar puestos. Sí, Le damos la bienvenida a Mónica Evangelisti, que apareció en pantalla. Como saben nuestros oyentes, trabajamos mediante una plataforma de internet para no asistir todos a la radio. Y a Ariadna Zambusetti, que generalmente nos trae temas medioambientales, a quien le damos la palabra. Ahí lo veo a Gabriel Alonso también levantando la mano. Mientras entra Ariadna, ¿querés decir algo, Gabriel? Sí, quería hacer un comentario, fuera de extemporáneo, como suelo hacer los comentarios yo, pero que me parece que tiene que ver con todo esto. Falta exactamente un mes para que se cumplan 100 años de la marcha sobre Roma. Y no es un dato menor. El 27 de octubre de 1922, Mussolini con 40.000 o vaya a saber cuánta gente que avanzó sobre Roma. Y después se produjo la guerra y todo lo que se produjo luchando contra el fascismo. Hoy el fascismo está copando Europa particularmente. Recién comentábamos Italia y España, pero todos los partidos que estaban dentro del Pacto de Varsovia, todos los países que estaban dentro del Pacto de Varsovia, están abrazando el fascismo de una forma particular. No estamos solos, o sea, nuestra crisis está dentro de una crisis civilizatoria prácticamente, porque es muy complejo esto, de 100 años de la marcha sobre Roma y estamos en el mismo punto y no aprendimos nada. No sé si tenía algo que ver, pero me parecía que servía. Tiene que ver y cómo no. Ariadna, ¿estás allí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo bien. Hola. ¿Qué nos vas a contar hoy? Sí, me gustaría hablar un poco, retomar el tema del magnicidio, el intento de magnicidio a Cristina y comentar un poco cómo fueron las reacciones ambientales ante esto, que la verdad que fueron llamativas. Por un lado está Jóvenes por el Clima, una organización creo que la más importante de Argentina, que fue la primera organización que repudió el atentado a la hora, lo más rápido posible. Y bueno, obviamente estuvieron en la marcha que se hizo al día siguiente. Y claramente tiene que ver con la posición ideológica de la organización, que es un ambientalismo latinoamericano y popular, que no abunda mucho en el país, digamos. La verdad que es una excepción, podríamos decir. Qué idea interesante, un ambientalismo latinoamericano y popular. Sí. Mirá vos, muy bien. Uh-huh. Sí, no, o sea, la verdad que acá nos topamos con organizaciones que del tema social mucho nos ocupan y está muy bueno que contemos con esta organización que, como consigna tienen patria sí, colonia no. Y plantean que los países que recibieron los peores impactos de la crisis climática son los del sur global, mientras que los del norte son los responsables justamente del exceso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Plantea la injusticia que hay en eso, ¿no? Y bueno, mirá qué interesante, qué manera inteligente de ligar el medioambientalismo con la política y la realidad social. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, por un lado tenemos ese sector, ¿no?, que criticó, repudió duramente el intento de atentado. Y bueno, por el otro lado
hay muchos sectores del ambientalismo y muchos activistas que no dijeron absolutamente nada sobre el atentado a CFK. O sea, cuentas que todos los días se pasaban publicando contenido, de la nada, tipo ningún tipo de contenido. Y bueno, creo que en este caso el silencio hace mucho ruido. No es casual, digamos. Porque nosotros como ambientalistas no solo defendemos al planeta, sino que a las personas. El eje de, por lo menos el ambientalismo que yo defiendo, es el bienestar de las personas y los derechos humanos. Porque si se trata de romper el orden constitucional y la democracia, ¿dónde nos posicionamos? Está más que claro que no se puede militar por el ambiente en una sociedad donde no se garantice el orden democrático, y creo que eso algunas organizaciones no lo entienden. Y bueno, justamente me parece que también se debe a la dicotomía entre el ambiente y la política. Es decir, hay muchos ambientalistas que creen que la política no sirve para absolutamente nada y se tratan de despegar lo más posible. Que bueno, obviamente no coincido con esta visión. Y me pasó más de una vez de ir a marchas por el ambiente justamente, y después en redes sociales ver a mis compañeros criticar la presencia de partidos políticos. Que bueno, es una locura, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera se pueden cambiar las cosas si no es con la política? Obviamente bueno, que sí. Y Ariel te quiere hacer algún comentario. Sí. Estás muteado, Ariel. No, quería comentar acerca de lo que estaba diciendo Ariadna, tan interesante respecto a, y lo que vos reafirmaste también cuando ella habla de una relación entre política y medio ambiente, que entre el año 1972 y 1973, Perón dio dos discursos increíbles respecto al tema del medio ambiente y a cómo en esos momentos ya había que empezar a ponerle el ojo a ese tema. Y bueno, sin embargo, la mayoría de nosotros, urgidos por temas políticos argentinos mucho más concretos, creíamos que nosotros era mucho más concreto, a lo mejor no le supimos dar, jóvenes, no le supimos dar el valor que tenían esas palabras de Perón en ese momento, que como un adelantado, otra vez más, hablaba del cuidado que había que tener con el medio ambiente y las políticas que había que llevar adelante. Eso quería recordar nada más. Sí, totalmente. O sea, justo también en el 72, Perón escribió la Carta de los Pueblos, el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, donde, bueno, reafirma toda su posición, que la verdad que es totalmente adelantado. ¿Quién hablaba de ambiente en el 72? Y es algo que, bueno, justo yo hice un video hace poco de eso, una parte de la carta, que nada, o sea, la verdad que tenemos que a veces recordar esa visión para aplicarla en el presente. Sí, realmente te felicito por ese recuerdo que veo que vos ya lo tenías presente antes que yo dijera esto, y en esto lo que quiero también es, no digo pedir perdón porque quiénes somos nosotros, pero muchos compañeros como yo creíamos de que eso era algo lejano y que había realidades concretas más cercanas que resolver. Eso nada más. Yo creo, Ariel, que no hay que pedir perdón. Convengamos también que el estadista tiene el derecho y la obligación de ver más allá, pero había urgencias gravísimas que resolver. Había urgencias gravísimas que resolver, ¿no es cierto? Más allá de sus dotes de estadista, yo siempre digo que yo lo conocí en la última época, ¿no? Yo lo que conocí el Perón del 74, entonces no tengo los mejores recuerdos. Me parece que era difícil pensar en ecología cuando nos iban podando. Y nos podaban de a uno. Toda la razón, Ricardo, sí. Es difícil. Ariadna, ¿cuál pensás que es la intención o no manifiesta de los grupos ecologistas que hacen que no contemplan la realidad social? ¿Qué imaginan? ¿Un planeta sin habitantes? No, yo creo que lo piensan más es como un ecologismo europeo, o sea, lo piensan desde privilegio y no se enfocan en
las problemáticas sociales que vivimos acá, en los barrios vulnerables, que bueno, la verdad que es una lástima que tampoco quieran relacionarlo con la política, porque bueno, la verdad que el ambientalismo como sector está muy dividido, hay muchas peleas, y bueno, la verdad que es una lucha en la que tendríamos que estar todos juntos por un fin común, pero es muy común ver todo el tiempo peleas por justamente la política y también por diferentes visiones. Mirá, cuando decís esto, Ariadna, y ya le hago lugar a Mónica Evangelisti para que se presente y salude, me hace recordar a un dirigente de los 70, el bisonte Oscar Allende, que tenía una frase que decía: mientras la izquierda discute, la derecha se pone de acuerdo por teléfono, ¿no? Esto es nunca más vigente. ¿Cómo estás, Mónica Evangelisti, esta noche? Estás muteada. Acá andamos. Bueno, hoy ha sido un día donde he escuchado mucha noticia de la realidad argentina y bueno, y hay veces que abruman, ¿no? Así que me vine acá a encontrarme con ustedes para encontrar miradas amigables. En relación a lo que se estaba hablando, es muy triste ver cómo gente muy luchadora, yo conozco por ejemplo que ha estado en el movimiento de No a la Mina, en Esquel, por ejemplo, y cómo, como dice Ariadna, les cuesta acercarse a lo político en una posición amigable de poder escuchar. Es una posición muy intransigente, me parece a mí. Ellos han hecho una lucha muy grande, valiosa, han enfrentado a la Baring, la empresa esa minera tan importante, pero en el mundo tenemos que avanzar hacia ir logrando mayores niveles de unidad y de acuerdos, porque hoy más que nunca esto de patria sí, colonia no, como decía ese grupo ambientalista que nombró Ariadna, ¿no? Y como lo están diciendo, estuvo aquí la semana pasada Peretti y de la Torre dando una charla que atrajo mucho público en la ciudad y bueno, y lo que queda es eso, ¿no? Como que la realidad local y del mundo está en un momento que o reaccionamos, rompemos esquemas tradicionales y buscamos de unirnos, aunque nos dé trabajo, pero unirnos entre sectores que no hemos caminado juntos, porque el enemigo es muy, muy grande. Yo no sé qué se necesita para decir paremos un poco y busquemos de construir despacito en nuestros espacios, en nuestros lugares, alianzas, acuerdos, porque, bueno, los monstruos, como dicen ustedes ahí, están organizados, planifican 30, 40 años para adelante y nos van ganando en la carrera. Entonces me parece que, bueno, que tenemos que tener algunos horizontes. El ambientalismo es uno que en la política siempre va a haber que tener en cuenta lo ambiental para cualquier proyecto, política pública que se haga, así como también las cuestiones de género, porque son dos ejes estratégicos que todo político debe tener en cuenta a la hora de proponer, planificar y llevar adelante. Pero bueno, los sectores de la sociedad civil también tienen que no sentirse los dueños de la verdad y bueno, y respetar o bueno, dialogar, acercarse, porque sin acuerdos mayores nos siguen partiendo en pedacitos. Vamos a ver qué pasa en Brasil, todo indica que va a ganar Lula, no hay que ser exitista tampoco, porque las encuestas le dan a favor, pero hoy lo escuchaba a Vudú que decía que no había que ser exitista, justamente porque en una oportunidad Lula estaba en el gobierno y sin embargo todos los indicadores daban exitoso y sin embargo tuvo que ir a una doble vuelta. Entonces ahora que los indicadores son tan dramáticos de la realidad brasileña, bueno,
esperemos que gane y que sea la esperanza no solo del Brasil, que lo necesita tanto, sino de la patria grande, para que podamos tener así acuerdos regionales, volver a hilvanar los hilos del Parlasur y el banco que financie los proyectos de estos países para corrernos del Fondo Monetario o unirnos a otras regiones. Hay tanto por hacer, buscando puntos en común donde cuiden la vida, porque el valor de la vida está como despreciado frente a la ganancia, a la riqueza, y bueno, me parece que lindo que haya jóvenes que son muy lúcidos, como Ariana, que no sé cuántos años tiene, pero da la impresión de que es muy jovencita, y que bueno, que nosotros sepamos darle lugar y acompañar a estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, Mónica, la realidad es que tampoco hay que quedarse en el triunfo eleccionario. Hablamos muchas veces de que este sistema representativo está agotado, y bueno, lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ¿no? Nosotros peleamos mucho para ganar una elección, y fíjate que estamos discutiendo, ¿no? Sí. Estamos recogiendo los sueños caídos del piso, porque estamos viendo qué pasa. Y muchas veces, además, enfrascados en noticias y noticias y noticias, una vorágine de cosas que nos hacen perder el plan del futuro. Porque yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que no se escucha proyecto, porque se escucha discusión. Hablamos de Cristina, hablamos del atentado, hablamos de la economía, de Canal Magdalena, hablamos de todo, pero no hay un proyecto de futuro, no hay tiempo de debatir. Vivimos atajando penales, ¿viste? Y debatiendo, hablar en términos futboleros, porque yo de fútbol no entiendo nada, pero digo, nos sirve a todos, creo que entendemos este idioma. Estamos atajando penales permanentemente y discutiendo la jugada, pero no sabemos de qué va el campeonato, ¿no? Porque realmente yo no escucho proyectos, pero ni siquiera un proyecto estadista. Yo no puedo creer que la mayor dirigente en conciencia política latinoamericana de lo que habla es de subir los salarios. Creo que tenemos que tener un proyecto más allá de todo eso, y realmente no se escucha, y es realmente preocupante. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer la participación de Roberto Paiva, de Gabriel Alonso, de Ariel Testori, de Zulma Valentina Gómez, Mónica Evangeliste, Ariadna Zambucetti. Realmente ha sido un programa variado. Hemos dejado algunos temas de lado que teníamos previstos porque la charla y el debate fue interesante. Los despido a todos con un enorme abrazo militante. No perdamos la fe, algo de esto va a salir. Y vamos a despedirnos con un tema musical que se llama El jardín que ya no fue. ¿De qué ventana se ha escapado tu recuerdo? Viene a visitarme y no sé por qué, si ya lo tengo enterrado y bien regado en el jardín de los
si